Apreciados amigos, con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos en el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 8, se titula La Fe. Qué mejor momento para hablar de este tema en una época en donde tanto se necesita esa confianza, esa dependencia de Dios. La lección de esta semana enfoca este aspecto tan importante. Retomando un poquito las anécdotas, se cuenta la historia de George Mueller en Bristol, en Inglaterra. Era un hombre que tenía un gran amor por la niñez y él había visto tantos niños desamparados que él decidió cobijarlos, y él tenía ahí un orfanatorio donde él buscaba siempre cómo atender a estos pequeños. Nunca pedía, siempre recibía, y de esta manera atendía a esta cantidad de niños. En una oportunidad habían como 300 pequeños, las despensas habían quedado vacías, no había nada para proveerle a estos niños. Aquella mañana estaban todos allí reunidos, como 300 niños, no había qué comer. Pero él los sentó allí en la mesa y dijo: vamos a orar por los alimentos que el Señor va a proveer para nosotros hoy día. Y oraron con fe, aunque los niños y las personas que laboraban allí sabían que no había nada. Cuando terminaron de orar, en ese momento tocan la puerta. Y era el panadero de aquella zona, que había dicho que no podía dormir, sintiendo esa impresión de hornear pan para el orfanatorio. Así que hizo 3 horneadas y trajo suficiente pan para todos aquellos niños. No pasó mucho tiempo después cuando volvieron a tocar la puerta, y era el lechero, que su carro en el cual transportaba la leche se había dañado una llanta, y él dijo: voy a demorar mucho en arreglarla, así que no quiero que se me malogre esa leche, no sé si usted necesita. Claro que sí, trajeron leche para darle a todos aquellos niños. La oración con fe es poderosa. En aquellos tiempos hubo una gran necesidad y Dios proveyó. Hoy en día, el Señor también actúa en aquellos que oran con fe. La lección de esta semana nos muestra la necesidad que el pueblo de Dios tiene de orar para ver la mano de Dios actuando con poder. La fe es poderosa en las manos de alguien que está dispuesto a seguir al Señor por donde quiera que va. El Señor quiere que desarrollemos ese poquito de fe que Él ha puesto en nuestro corazón, y que de esta manera podamos ser hombres y mujeres, niños, ancianos, poderosos por medio del poder de Dios, actuando en nuestras vidas cuando la fe es puesta en acción. Vamos a prepararnos para el repaso de la lección de esta semana. Mis apreciados hermanos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones constantes. Gracias por ese apoyo que nos dan, gracias a todos aquellos que se han suscrito, y si no lo has hecho, te invitamos para que lo hagas y de esta manera nos apoyes a seguir compartiendo la palabra de Dios. Agradecemos también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos apoya con el versículo bíblico cantado. Ahora vamos a repetir el versículo de memoria que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe es tan importante para nuestra vida. Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros, y es algo que tenemos que desarrollar, algo que tenemos que hacer que funcione, que crezca, que actúe. Es algo valioso, es un don de Dios, es una virtud, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros cada vez que nos acercamos a su palabra. La fe es como el Wi-Fi, ¿verdad? No lo vemos, pero nos da señal. Podemos conectarnos con nuestra computadora, con nuestro teléfono, en el lugar que estemos. De igual manera, la fe es lo que nos conecta con Dios, con nuestro Creador, con el poder invisible. Dios está en todos aquellos que lo buscan de todo corazón.
Esta relación con Dios es la que nos mantiene conectados, es la que nos da vida y nos da poder. Así que la fe no es algo que podamos generar por nosotros mismos, es algo que viene de Dios, es algo que el Señor ha repartido a cada uno de acuerdo a la medida que Él ha determinado. Así que la fe es un don de Dios y solo es posible gracias a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios hará en nuestras vidas. Si nosotros le permitimos actuar a Dios de una manera poderosa, es porque nuestra fe está creciendo. Nuestra fe se está consolidando y está siendo afirmada en la palabra de Dios. Dios no quiere que tengamos dudas. Aunque hay dudas en nuestras mentes y en nuestros corazones, Dios quiere que esas dudas se disipen con la palabra de Dios. Es normal que haya duda. Los discípulos dudaron. Hombres valiosos, hombres poderosos de la palabra de Dios dudaron. Porque el enemigo está trabajando para poner duda en nuestro corazón. Pero tenemos que ir a la fuente de la verdad. Tenemos que recurrir al Señor Dios Todopoderoso para que de esta manera nuestras dudas se disipen, para que nuestra fe se consolide y para que podamos tener la seguridad de que Dios está actuando y obrando en nuestras vidas. Las veces que los fariseos se acercaron a Jesús era para presentar las dudas, la desconfianza y el engaño del enemigo para destruir el plan que Jesús había venido a realizar, que es preparar un mundo para la salvación. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dentro del plan de Dios era esparcir esas buenas nuevas. ¿Qué hacían los fariseos usados por el enemigo? Tratar de desvirtuar el plan de Dios. Y presentaban siempre expresiones, dudas, quejas y una cantidad de cosas que iban contra la palabra de Dios. Moisés ya había anticipado que iban a ocurrir muchas cosas de este tipo y él había anunciado que deberíamos siempre estar mirando al invisible. Deberíamos recurrir al Todopoderoso. Deberíamos de ver cómo Dios había guiado y había protegido a su pueblo. Y al ver aquellas bondades de Dios, podríamos seguir adelante. Moisés pidió también la presencia de Dios. Si no estás con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Quería sentir esa presencia poderosa de Dios. Ahora nosotros tenemos ya la Biblia, tenemos experiencias de 6,000 años del plan de salvación, tenemos algo en qué basar nuestra fe. En aquella época Dios se manifestaba, actuaba poderosamente para que el pueblo vea que hay un Dios que actúa y en base a eso pudieran cimentar su fe. Pero aún así, pasaba un tiempo, se olvidaban. Pasaba un tiempo y ya iban buscando otros dioses. Qué terrible era el tiempo para Moisés. También nuestro Señor Jesucristo pasó por momentos difíciles con los que le rodeaban. Él, la única vez que presentó las dificultades y también las señales de lo que iba a suceder fue en San Mateo capítulo 24, donde dice allí que iban a ocurrir una serie de acontecimientos antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la segunda venida de Cristo. Y de esta manera, todas estas señales sirven como indicativo de que las promesas de Dios se están cumpliendo. El Señor tenía una gran necesidad del conocimiento y del poder de Dios. Por eso Jesús oraba constantemente. Se dice que en un momento gimió su espíritu. Actuó buscando desesperadamente ese poder de Dios. Y a esas insinuaciones y esos enfrentamientos con los fariseos, les dijo, cuando le preguntaron, danos una señal, no les daré ninguna señal. Pero el Señor ya les había dado suficientes muestras de quién era Él, en cuál era su misión y para qué había venido. Lo que ellos necesitaban no era una señal, no era una ilustración intelectual,
Lo que ellos realmente necesitaban era una transformación, una renovación espiritual. Y no la buscaban. Y eso también es lo que necesitamos nosotros. Aunque muchas personas lo que quieren es ver, ¿no? Quieren pruebas, quieren algo que les demuestre que realmente hay un Dios todopoderoso. Pero qué mejor con todo lo que vemos en nuestros días, con toda la manifestación del poder de Dios y con todas aquellas cosas que es capaz de hacer el Señor en la vida de los que son fieles. Nosotros necesitamos urgentemente una renovación espiritual. Necesitamos desarrollar una fe genuina, una experiencia real, un momento con Dios. Esa conexión con el Señor es la que va a hacer que nuestra fe crezca. Dios no pide que tengamos una fe ciega. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos las suficientes razones presentadas en su palabra para que las recibamos y sean lo necesario para crecer en fe y en gracia. La clave es centrarse en lo que consolida nuestra fe y no en lo que genera dudas. Por esto es importante que nosotros cimentemos nuestra fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús también pasaron momentos difíciles. Jesús se dio cuenta de que muchos de ellos no tenían suficiente fe. El haber estado con Jesús durante estos 3 años y medio fue necesario para que ellos no solamente tuvieran el conocimiento, la experiencia, sino también la fe para seguir y continuar la obra que el Señor les había encomendado. En varias oportunidades Jesús le dijo: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué están amedrentados? Y vemos también experiencias de hombres y mujeres extranjeros que tenían más fe que los judíos. En el caso de la mujer cananea, cuando estaba Jesús con sus discípulos caminando por lugares extraños y una mujer vino y le dijo: Señor, mi hija está enferma, mi hija está sufriendo, ayúdala, ayúdame, Señor. Y gritaba y los discípulos le dijeron: Señor, despide a esta mujer que está gritando. Y Jesús le dijo: no es correcto dar el pan de los hijos a los perros, ¿no? Y la mujer le dijo: sí, Señor, tienes razón. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, volteando, dijo: mujer, grande es tu fe. Ve y que se haga como has pedido. Esta manifestación de fe es lo que el Señor esperaba en su pueblo. Y extranjeros mostraban más fe que los judíos mismos. También en el libro de San Marcos, capítulo 9, encontramos a aquel hombre que acudió a Jesús pidiendo que expulsaran a un demonio que atormentaba a su hijo. Y los discípulos estaban allí observando y el hombre escuchó que Jesús le dijo: ¿y tú crees que yo puedo hacer eso? Señor, ayuda a mi fe. Ayuda a mi poca fe. Vemos que él en parte estaba manifestando duda, pero había escuchado. Él sabía que Jesús podía hacerlo, pero no quería manifestar algo abiertamente de lo que no estaba seguro. Y a veces pasa eso con nosotros. No tenemos una seguridad, no tenemos una confianza firme. Por eso le dijo: ayuda a mi poca fe. Y Jesús curó a su hijo y la fe de este hombre se consolidó. También cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que tener esa seguridad de que a través del poder de Dios, del Espíritu Santo, podemos confiar, podemos ver a Dios actuando. El enemigo de las almas busca desanimarnos, busca que dudemos, busca que nos apartemos de Dios y que hagamos las cosas a nuestra manera, con lógica, con conocimientos humanos, con respuestas necias. Y después, por último, buscamos a Dios. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Dios nos invita a aprender de todas estas experiencias pasadas para que la pongamos en práctica y de esta manera podamos ejercitar esa fe que necesitamos para los días finales de la historia de este mundo.
Imagínense ustedes cuando Jesús ilustró de la fe. Dijo, si ustedes tuviesen fe como el granito de mostaza, dirías a este monte, pártate de aquí para allá. Pero ni eso tenemos. No tenemos fe ni siquiera del tamaño de una semilla de mostaza. Pero una fe pequeña puede producir cambios maravillosos, cambios grandes. La fe es muy importante y es suficientemente poderosa como para hacer algo más allá de lo normal, de lo humano, algo divino. Por eso la fe que actúa en nosotros viene de Dios. Y cuando esa fe viene de Dios, suceden cosas sobrenaturales. Necesitamos pues cierta medida de fe para que podamos iniciar una relación con Dios. Porque como dice en el libro de Romanos, Dios ha puesto una medida de fe. Su Espíritu Santo ha repartido fe en cada uno de nosotros. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. O sea, tenemos que tener fe para creer en Dios. Dice también que la salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. También nos dice que la fe no es algo material. No es algo que esté allí en algún lugar que le encontramos, sino es una respuesta impulsada por el Espíritu Santo. La fe, pues, es una virtud. La fe es un don. La fe es una respuesta que viene a la oración que una persona realiza pidiendo el poder de Dios. Y Dios nos da esa fe, una fe que salva, porque dice que somos salvos por fe, porque es una respuesta a esa gracia divina que viene cuando una persona busca al que realmente puede salvar. La fe tampoco es un sentimiento, ni algo tangible, ni algo visible, ni algo material, pero tampoco es un sentimiento, porque los sentimientos vienen y se van, son cambiantes, son a veces llevados por la emoción. La fe es un principio, la fe viene de Dios, la fe se tiene que ejercitar, la fe es un medio a través del cual actúa Dios en nuestra vida. Y se desarrolla por medio de su palabra, por medio de nuestra relación personal con Él, por medio de la cimentación de nuestra fe en principios sólidos. La fe viene cuando una persona está en conexión con Dios y así se va desarrollando. Así que los sentimientos no deben dominar nuestra experiencia religiosa. Los sentimientos no deben ser lo que determinen nuestra relación con Dios. Los sentimientos pueden variar. Puedo estar feliz y trato de buscar a Dios. Puedo estar triste y me alejo de Dios. No debemos dejar que la fe sea movida por sentimientos. La Biblia nos presenta también hombres y mujeres que actuaron dirigidos por Dios y desarrollaron su fe. Es más, tenemos todo el capítulo de Hebreos 11 donde se presenta esa lista de héroes de la fe. Hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos y ancianos que mostraron como testimonio lo que Dios es capaz de hacer cuando tenemos una fe fuerte, consolidada. Allí en Hebreos 11, en el versículo 1, se nos presenta un concepto de fe, una definición de fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? La certeza de lo que se espera está proyectándonos hacia el tiempo del fin, cuando Cristo venga por segunda vez. Esperamos con certeza su venida. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Dios hizo las cosas visibles de lo que no se veía. Esto nos proyecta hasta la creación misma. Y encontramos que la Biblia comienza con la creación y la Biblia termina con la segunda venida. Justamente estos dos aspectos que presenta Pablo como fundamento teológico de lo que es la fe. También encontramos en la experiencia de José, lo encontramos en el libro de Isaías, lo encontramos también en la vida de Jesús, en el libro de San Juan. Bueno, hay varias
partes en la Biblia donde nos muestra que el principio de la creación y la segunda venida son vitales para nuestra fe, para que desarrollemos nuestra conexión con Dios. Así que el testimonio personal juega un papel importante en la fe, porque nuestra vida va a transformarse, va a cambiar cuando nosotros, a través de la fe, ponemos en práctica el cristianismo real y vivo. Produce una conversión, produce un cambio. También encontramos en el versículo 6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Tenemos que tener esa seguridad de contemplar a Dios cada día para que al contemplar a Jesús podamos retener la experiencia de vida que Él nos dio mientras estuvo en esta tierra. Por eso también la Biblia nos dice que tenemos que tener la fe de Jesús. Tenemos que tener la paciencia. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Mientras hagamos esto, vamos a estar en armonía con Dios, con sus principios, con su palabra. También nos dice la palabra de Dios que el Señor quiere conocer a cada uno de sus hijos. Y cada uno de sus hijos tiene que conocer a Dios. Claro, Dios ya nos conoce, pero Él quiere tener esa relación personal. Que Él anhele estar a nuestro lado para siempre, como lo hizo con Enoc. Caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Su fe se desarrolló de tal manera que estaba a gusto siempre al lado del Señor. Y para esto se requiere una fe sólida, una fe como la semilla de mostaza, que puede crecer y puede hacer posible que tengamos frutos en abundancia. También la fe es el resultado de escuchar a Dios, de estar cerca de su palabra, de estar siempre en el entorno de lo que nos nutre y nos alimenta espiritualmente. También tenemos que pedir que el Señor aumente nuestra fe. Esto es lo que nos indica que tenemos que estar en oración constante, como hemos visto en las lecciones anteriores. La fe se desarrolla a través de un ejercicio espiritual. La fe también nos muestra que aunque tengamos duda, nuestra fe debe coexistir. ¿Por qué? Porque dudas siempre van a haber, pero la fe nos ayuda a mantener nuestra esperanza. También la fe nos ayuda a responder a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos ayuda a reconocer su presencia, dirigiéndonos, actuando constante y poderosamente en nuestro diario vivir. Así que mi querido amigo y amiga, hermano, ejercita tu fe. Desarróllala a través de esa convivencia con el Señor, de esa conexión con el invisible. Ten un lugar donde puedas estudiar la palabra de Dios. Ten un momento en el cual puedas orar al Señor. También puedes ir a buscar a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un hermano y compartir tu fe. Orar con él, orar con ellos. De esta manera estaremos poniendo en práctica lo que es la fe de Jesús. Una fe que se manifiesta en acción. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, nos dice que la fe de Jesús es una característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fidelidad de Dios a través de su palabra, a través de su ley, se manifiesta a través de nuestra fe. Porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que vivir sus enseñanzas. Tenemos que compartir su amor. Tenemos que servir al prójimo. Es lo que hacía Jesús. Se acercaba a las personas, le mostraba amor, veía por sus necesidades y después le decía, sígueme. Y es algo que como hijos de Dios y discípulos del Señor tenemos que hacer. La iglesia por mucho tiempo estuvo dando un énfasis exagerado a la parte de la ley. Cuando uno hace esto, pues se vuelve legalista. Después descubrió que también necesitamos resaltar lo que es la justificación por la fe. Y cuando hay un equilibrio, cuando hay un balance, entonces las cosas marchan bien. No nos vamos ni al fanatismo ni nos vamos al legalismo. Porque cuando uno de los extremos es más fuerte, hay peligro. Y no debemos tampoco ni ser estrictos de tal manera
que ofendamos y endurecidos hagamos sufrir a los demás, ni tampoco seamos liberales ni fanáticos que podemos hacer lo que sea porque el Espíritu nos impulsa a hacer las cosas fuera de lo que es la palabra de Dios. Seguir a Jesús pues significa ser obediente. La oración y la dependencia completa del Padre es lo que Jesús resaltó siempre. Él iba a actuar dirigido por el Padre, porque Él pasaba momentos de oración. Él iba muy de mañana a orar. Él oraba cada ocasión para todo. Para cada momento Jesús recibía el poder de lo alto. Y este ejemplo es para cada uno de nosotros. Tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que tener una experiencia diaria y vital con Jesús. Tener fe en Jesús significa que Él habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que Él existe, que Él está presente, que Él nos mueve a la acción. Recordemos, hermanos, que somos justificados por el Señor. La justificación es que el Señor nos perdona, nos reconcilia con Él por medio de la fe. Somos declarados justos. En el momento que hemos pedido perdón, el Señor nos perdona porque hemos actuado con fe. Pero allí no nos quedamos. También comenzamos a tener una vida cristiana en donde la santificación entra a tallar. Esto significa que vamos a ir cada día creciendo en gracia semejantes a Jesús. En este proceso, que también es por fe, actúa una justicia impartida. Vamos cada día asemejándonos a Jesús. Y para esto, pues, experimentamos la conversión. La conversión es que antes éramos el viejo hombre, ahora somos una nueva criatura. Esa nueva criatura ahora es un hijo de Dios que vive por fe. No por gracia barata, no por ojos, no por las cosas que el mundo nos regala, sino por fe en las cosas celestiales, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Vivimos por fe en el Hijo de Dios, en lo que Él ya hizo por nosotros, en esa salvación que Él la pagó con su propia vida, derramando su propia sangre, y que ahora nosotros la podemos obtener por fe. Eso es lo maravilloso que el Señor hace en la vida de cada uno de sus hijos. Mediante la oración, recordemos, mediante la palabra de Dios y el creer que su presencia mora en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Qué hermosa evidencia de que el Señor ha llamado a todos para que puedan ser salvos. Nadie puede decir que ha descendido tan bajo que no hay salvación para él. Lo único que tiene que poner es la fe en acción. La fe que el Señor quiere que tengamos, quiere que desarrollemos y quiere que manifestemos en nuestro diario vivir. Yo sé que, aunque tú tengas duda, te acercas al Señor y Él está dispuesto a recibirte. No dudes de Él, no desconfíes de Él. Fortalécete en su palabra, búscalo en oración, recurre a Él. Y así como hombres como George Mueller, allá en Inglaterra, que tuvo esa capacidad de poder atender en un momento a más de 10,000 huérfanos solamente por fe, hoy en día el Señor puede hacer grandes cosas a través de ti, si es que tienes esa fe puesta en acción. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos.
la convicción de lo que no vemos, la convicción de lo que no vemos.